buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a todas las ciudadanas y ciudadanos que siguen este diálogo del presidente con los medios de comunicación. Hoy martes 25 de septiembre el señor presidente cumple su agenda en la ciudad de Guayaquil, desde donde se emite esta señal en vivo a nivel nacional por CN Plus, Radio La Ciudadana 600 AM en Guayaquil, 640 AM en Quito, Radio Pública 100.9 FM en Quito, 105.3 FM en Guayaquil, y a nivel mundial a través de www.presidencia.gov.es y www.elciudadano.gov.es. Iniciamos el diálogo con la intervención del señor presidente de la República. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Bienvenidas todas y todos. Primero, mil disculpas, tenemos unos 25 minutos de retraso, acabamos de llegar de Monte Sinaí. Hay muchos medios que gentilmente nos transmiten en vivo y esto les causa problemas, así que pido disculpas, pero algunas veces la agenda es bien complicada. Vamos en primer lugar a informar lo que hemos hecho el día de hoy, martes, que hemos despachado de Guayaquil, para luego pues atender las preguntas. Cuando se les piden las preguntas, no es porque nos interesa conocer qué nos va a preguntar, sino para tener el material para responder, porque algunas veces me toman unos exámenes medio complicados, ¿no? ¿Qué piensa del desvío, de la curva tal, del camino tal en ese sitio? Entonces, para poder tenerle la información, pero yo no tengo ningún problema después de las preguntas programadas, abrir, como siempre hacemos, dicho sea de paso, a un foro de preguntas totalmente abiertas y libres, con el riesgo de que no tenga las respuestas preparadas, la información lista, porque no la hemos anticipado, en consecuencia pues no puedo tener todo a la mano. Bueno, hoy día pues salimos temprano de Quito, llegamos a Guayaquil, cogimos el helicóptero y nos fuimos a ese querido cantón guayacense de Naranjito, porque nos había insistido muy amablemente Jimmy Jairala, dicho sea de paso, mañana es el cumpleaños del prefecto, para inaugurar la vía Naranjito-Marcelino Maridueña, una vía pequeña, pero es emblemática del cambio que se está dando en todos los rincones de la patria, en todo nivel, pero sobre todo a nivel vial. Y a mí me reconforta mucho ver eso, porque primero, antes no hubiera habido vía. Segundo, si se hacía la vía, era en verdad lastrada la vía de Naranjito a Marcelino Maridueña, hubiera sido a lo sumo lastrada, tal vez doble riego, pero ustedes vayan a ver, es una vía asfaltada, señalización horizontal, vertical, y todos sabemos que eso es por el efecto de demostración de lo que está haciendo el gobierno central. Hace que haya una sana competencia y se eleve también el nivel, la excelencia en las obras del gobierno local. Yo decía en mi intervención de Marcelino Maridueña que la semana pasada tuvimos gabinete en el cantón El Chaco, provincia del Napo, un cantón precioso, todos deben irlo a ver. Además, va a pasar a la historia del país, porque ahí está Coca-Cola Sinclair, es decir, es el que nos va a dar energía a todo el país, el cantón El Chaco. Y que bicicleteé la mañana del viernes, yo sé que es un neologismo bicicletear, de El Chaco a una pequeña parroquia de Sardinas. ¿Y qué carretera? Que la había hecho el prefecto, es carretera, camino vecinal, parroquial, pero así también asfaltada, señalizada, señalización horizontal, vertical. Entonces, fíjense cómo se ha elevado y creo que, bueno, todo puede ser reversible, pero ojalá estas cuestiones no se reviertan en ese sentido de la excelencia. Todo esto es educativo. O sea, si nuestros jóvenes ven carreteros llenos de bache, o a lo sumo un carretero medio asfaltado sin ninguna señalización, dicen así ha de ser, y que la gente se mate porque ni siquiera está señalizada la curva. He repetido varias veces en diferentes foros, intervenciones, que después de estudiar muchos años los procesos exitosos de desarrollo, he llegado a la conclusión que la clave es esa cultura de la excelencia, que todas las cosas se hagan excelentemente, y que el Lustrabota hasta el presidente de la República haga su trabajo en forma excelente. Y bueno, al menos creo que hemos mejorado cualitativamente muchísimo en cómo se hacen las cosas en el país, ¿no? En gobierno central, gobiernos provinciales. Esa es una buena noticia. Esa carretera está muy bien hecha, asfaltada, señalizada, señalización horizontal, vertical. Como dijimos en la inauguración de Marcelino Maridueña, hay 61 millones de convenio entre el METOP y el gobierno provincial del Guayas. Eso quiere decir, pagamos nosotros para construir, me parece, 27 carreteras vecinales. El país tiene una necesidad enorme de caminos vecinales para que la gente saque su producción, para incorporar zonas a la producción agrícola. Esta es una de las grandes falencias del país, caminos vecinales en buenas condiciones, que existan y que estén en buenas condiciones. Y para eso se necesita mucho dinero. Por eso también leí el mensaje que
independientemente de quiénes sean los candidatos a las próximas elecciones, hay temas cruciales que hay que tratar sin caer en infantilismo, sin caer en irresponsabilidad. Por ejemplo, la necesidad de explotar adecuadamente nuestros recursos naturales no renovables para financiar esos caminos vecinales, esas carreteras principales, esos hospitales, tantas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Sinceramente a mí se me hace muy difícil entender cómo puede haber gente tan insensata que nos dice no al petróleo, no a la minería, no al gas, cuando hay tantas necesidades insatisfechas en el país. Que eso tiene impacto en la naturaleza, toda actividad humana tiene impacto en la naturaleza. Y por el contrario, no podremos cuidar la naturaleza mientras haya pobreza, porque no podremos decirle a una familia pobre que vive al lado de un bosque, no corte el bosque, lo va a cortar. Para eso necesita fuentes de trabajo, ingresos, para que cuide el bosque. Es más, beneficiarse directamente del que el bosque esté en pie, como lo estamos haciendo con el programa Sociobosque. Entonces son temas que hay que discutir seriamente en las próximas elecciones, sin caer en infantilismo, sin caer en novelerías, en fundamentalismos absurdos. Bueno, Marcelino Maridueña me impresionó, lo mismo que Naranjito, en todos lugares se ve dinamismo, en cada rincón de la patria, otro espíritu, confianza en nosotros mismos, autoestima, ese orgullo de que las cosas están cambiando, de que podemos lograr lo que nos propongamos. Antes era, no, los caminos buenos son para otros países, para nosotros no. Ahora otros países envidian los caminos del Ecuador. Antes era, no se puede porque no habíamos podido. Ahora estamos demostrando que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Por supuesto, hay falencias y muchísimas, lo acabo de decir, para eso se necesitan recursos, para eso se necesita una explotación responsable de nuestros recursos naturales no renovables. Por ejemplo, Marcelino Maridueña es un cantón con un alto componente obrero, asalariado. Ahí está el Ingenio San Carlos, me parece que es el más grande del país, San Carlos, ¿no? ¿Ya? Ahí está la papelera, ahí está la alcoholera, todas vinculadas al ingenio. Tiene miles de obreros en un cantón relativamente pequeño. Entonces, por ejemplo, se necesita un hospital del IES que sirva para Naranjito y Marcelino Maridueña. Ya hemos hablado con el director del IES, Ramiro González, y ya se va a ubicar el terreno para construir el nuevo hospital. Eso está planificado, pero se nos había escapado. O sea, ustedes saben que ninguna planificación es perfecta, se va optimizando en el camino y se había obviado un hospital, un buen centro de salud, hospital básico del IES en una zona con tanto componente obrero como es Marcelino Maridueña y Naranjito. Luego de esto regresamos, hubo una fiesta popular por el carretero, pero es la alegría, le insisto, de la gente de ver que por fin las cosas están cambiando, que verdaderamente están cambiando y para bien. Ahí tienen fotos de ese carretero. Bueno, luego de esto pues regresamos a Guayaquil vía aérea, esos viajes en helicóptero son fantásticos, ¿no? La costa ecuatoriana es bellísima. Y enseguida fuimos o vinimos, donde nos encontramos, al gobierno zonal de Guayaquil, para tener la presentación al presidente de lo que comúnmente conocemos como plan de contingencia, más técnicamente es propuestas técnicas y alternativas en la eliminación de la flota pesquera de arrastre industrial. ¿Qué es esto en buen cristiano? Ustedes saben que tenemos una flota de unos 100 barcos que tiene una técnica de pesca, redes con lastre, es decir, que se pegan al fondo marino y van arrastrándola dentro de las 8 millas de mar, ¿no? 8 millas con respecto a la costa. Y eso destruye el fondo marino, es para pescar langostino, pero pescan cualquier cosa. Y de hecho 90% me parece que es pesca, no el objetivo, 70% no la pesca objetivo, sino pesca incidental. Y eso tiene efectos, graves efectos ambientales y graves efectos sociales, porque a los pescadores artesanales los deja sin pesca y tienen que ir cada vez más lejos para capturar menos. Y nosotros estamos con la gran mayoría de los más pobres y con el medio ambiente. Y eso no se va a resolver con charlatanería, sino con medidas, decisiones muchas veces difíciles, pero duras, pero que hay que tomarlas. Entonces se dio hasta el 30 de septiembre, esto se anunció hace 3 años, para terminar con la pesca de arrastre. Obviamente esas familias no es que han cometido nada ilícito, han pagado sus impuestos, nadie ha criticado eso, han dado puestos de trabajo, pero insisto, tenemos que velar por la naturaleza, tiene un alto impacto ambiental la pesca de arrastre, y por las grandes mayorías. Los pescadores artesanales se quedan sin pesca. Entonces, no es que se suspende la pesca de arrastre y se va a acabar el langostino, como se quiso posicionar, eso es lo que molesta, ¿no? Cuando se desinforma, no. Esa pesca va a ser sustituida por pesca artesanal, con menos impacto ambiental,
con mayor distribución del ingreso, mayor generación de puestos de trabajo, etc. Pero no queremos castigar a nadie. Los empresarios que se han dedicado a la pesca de arrastre, yo tengo queridos amigos que se dedican a la pesca de arrastre, no es que han cometido un ilícito, no es que han defraudado al fisco, ni mucho menos. Actuaron de acuerdo a las reglas de juego. Estamos cambiando las reglas de juego en función del ambiente y del bien común, del bien de las grandes mayorías. Entonces hay que darles alternativas. Entonces se ha diseñado todo un paquete de alternativas, por lo menos 50 barcos, de los 100, casi el 50%, van a tener cupo para otras alternativas, para otras clases de pesca. Que hay que comprar nuevos aparejos de pesca, pues se les va a financiar, ¿cómo se llama exactamente eso? Artes de pesca. Se les va a dar financiamiento, cuesta esos $200.000, $300.000. Otro grupo, si es que ya no quiere dedicarse a la actividad pesquera, el Estado le va a dar una compensación, son barcos bastante viejos, se los puede desguazar y vender por partes, el motor, etcétera, algo han de recuperar de una inversión que está más que amortizada, y por el cupo el gobierno le reconocerá algo, tampoco es que vamos a comprar esos barcos, ¿no? Pero se le hará una compensación por el cambio en esa regla de juego. Entonces estamos buscando todas las alternativas posibles para minimizar el impacto de una actividad lícita, pero al menos desde el punto de vista del gobierno nacional, socialmente y ambientalmente indeseable por los impactos ambientales que tenía y por el efecto de exclusión que tenían con los pescadores artesanales, al menos dentro de las 8 millas. Sí se nos había escapado un detalle, que lo hemos tratado el día de hoy a profundidad, que no es inmediato que un barco puede transformarse de barco de pesca de arrastre a pesca de anguila, por ejemplo, que es una de las actividades que queremos desarrollar, sino que es un proceso que toma 2 o 3 meses. Y el 15 de diciembre hay veda, es decir, con o sin prohibición, el 15 de diciembre paraba la pesca de arrastre por un par de meses. Entonces lo obvio, lo lógico, es esperar ese periodo de veda para que no haya un costo de oportunidad grande para esos barcos que van a hacer esa transición. No sé si me explico adecuadamente. Entonces la decisión que se ha tomado es, el 30 de septiembre se acababa el Instituto de Pesca de Arrastre, es extender ese plazo hasta el 15 de diciembre para que coincida con la veda, donde de todos modos se paraba la actividad pesquera de arrastre por un par de meses, pero esta vez se va a parar definitivamente. Pero esos 2 meses, de todos modos, lo perdían, ¿sí me explico? Entonces no hay ese costo de oportunidad de quedar inactivos, sin actividad económica, probablemente si mantienen las tripulaciones pagando sueldo y salario durante varios meses. Estos 2 meses de veda ya estaban planificados, en consecuencia el costo de oportunidad se minimiza. Entonces es básicamente el cambio, ¿no?, que va a haber. El 15 de diciembre va a ser la fecha máxima para acabar la pesca de arrastre. Estamos agilitando todos los créditos, todas las ayudas para que todo esté listo. De todos modos vamos a tener listo gran parte del 30 de septiembre, pero con más tiempo todo se puede perfeccionar y el 15 de diciembre se acabe la pesca de arrastre y empiece la transición a otra clase de pesca. No es que hay cupo para todos, estamos de acuerdo. Los que quieren retirarse de la actividad pesquera, pues les insisto, el Estado también ha establecido una compensación para esos barcos cuya amortización ya estaba más que cubierta, ¿no? Son barcos 30, 40 años, 47 años algunos, no todos, promedio 47 años. Ese era el Arca de Noé, puede llamar. ¿Quién fue el primer capitán? Noé. No, ok. Bueno, 47 años de antigüedad, o sea, ya está más que amortizado. Si lo que estamos es terminado con una actividad, insisto, lícita, ¿ya?, pero socialmente, desde nuestro punto de vista, cuestionable y ambientalmente cuestionable. Y nosotros, pese al costo político, pese a que la prensa todo lo ve mal, o sea, solo saca los costos, no los beneficios y los beneficiarios, estamos aquí para tomar decisiones en función del ambiente y en función de las grandes mayorías. Y hemos tomado la decisión legítima, legal, incluso democrática, por la legitimidad democrática que tenemos, de terminar con la pesca de arrastre. El único cambio es que pasará del 30 de septiembre al 15 de diciembre la fecha límite. Bueno, luego de esto, pues, ustedes saben que también hicimos un comité interinstitucional, y esto quisiera insistir una y otra vez, y ojalá logremos consensos mínimos, ¿no? Se acercan unas elecciones. Debe haber temas que se deben tratar, discutir, para que sean no políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Porque si no, no saldremos de su desarrollo, no romperemos el círculo de pobreza. Y una de esas cosas claves es el tema de invasiones. En el país los valores han estado un poco trastocados. Es más, nuestras prioridades
muchas veces han sido dictadas de afuera, que el lavado de dinero, que el narcotráfico, por supuesto, son delitos de lesa humanidad, los vamos a combatir con todas nuestras energías, pero mucho más daño para el país ha causado el tráfico de tierras, por ejemplo. ¿Y dónde está, pues, ese énfasis en combatir esa clase de crimen que también podríamos definirlo como crimen organizado? Son verdaderas mafias que se han dedicado durante décadas a extorsionar a dueños de haciendas en sectores rurales, a hacer que les vendan sus haciendas, después la tierra es mía, la parcelo y la vendo. Todo eso es ilegal, así la tierra sea de los traficantes, porque no se puede parcelar sin permiso la tierra y porque tierra de uso rural, agrícola, no pueden urbanizarse. Entonces todo eso significa estafa. Pero esto ha pasado, y ha pasado durante décadas. De hecho, ha pasado en toda la historia del país, pero se acrecentó desde los años 70 con el boom petrolero, cuando se concentraron todos los recursos en las ciudades, los populismos, ¿no? Los propios alcaldes incentivaban las invasiones para ganar unos cuantos votos, se servían de los traficantes de tierra para tener bases políticas, la mediocridad, ¿no? La politiquería. Entonces son los temas que deben ser, insisto, fundamentales en la discusión pública en las próximas elecciones y que deben ser políticas de Estado, el combatir las invasiones, el combatir este crimen organizado que ha hecho más daño que lavado de dinero o narcotráfico juntos en el país, que es el tráfico de tierras. ¿Por qué? Condenar a los pobres a más pobreza, los mantienen pagando eternamente sin servicios básicos. La sociedad, cuando ya quiere atender, los municipios, el gobierno central gasta muchísimo más para obtener menos resultados, porque no es lo mismo atender a 8 familias en un condominio que a 8 familias dispersas en casitas por aquí, casitas por acá, porque en ese ambiente nuestros jóvenes viven violencia, es caldo de cultivo para las pandillas, para la decadencia moral, la decadencia social, con aguas estancadas, calles polvorientas, sin servicios básicos, muchas veces promiscuidad, hay violencia intrafamiliar, violaciones, etcétera. Entonces es un mundo terrible. Son las cosas, insisto, que debemos discutir y donde debe haber políticas no de gobierno, de Estado. Bueno, al menos como política de gobierno, Dios quiera que sean de Estado. Este gobierno, la Revolución Ciudadana, ha decidido parar las invasiones, tolerancia cero a las invasiones. En este momento hay traficantes de tierra presos, hay otros prófugos, ya los vamos a poner entre los más buscados también, porque estos son crímenes que han afectado muchísimo a nuestra sociedad, han hecho inmenso daño. Y no podemos permitir que sigan estos traficantes de tierra traficando con vidas, con dignidades, con justicia, con los pocos recursos de los más pobres y con los recursos sociales también. Para eso se creó un comité interinstitucional, el nombre exacto es que le dan nombres rimbombantes algunas veces, ¿no? Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, así se llama ya. Y tiene una secretaría técnica a tiempo completo, que es el secretario técnico Julio César Quiñones, ex intendente de policía del Guayas, así que conoce bien el problema de las invasiones, al menos en Guayas, donde están los problemas más graves. Pero esto es en todo el país, sobre todo costa y Amazonía. Y si no controlamos esto, les insisto, no podremos salir de su desarrollo. Será echarle agua al humo, no al fuego, y no apagaremos nunca el fuego. Será echar recursos a un barril sin fondo. Siempre las necesidades van a superar a los recursos, porque es imposible. Es imposible atender una casita aquí, otra casita acá, además con el desorden. Hemos demostrado con Ciudad Victoria que ordenadamente, densificando, ¿ya?, la gente vive mejor y con menos costo. En Ciudad Victoria le hemos podido dar los departamentos y las casas a la gente con servicios, calles asfaltadas, iluminación, alcantarillado, agua potable, a menor costo de lo que iba a costar, perdóname la redundancia, solamente la provisión de servicios básicos, sin la casa. Si atendíamos las 400 hectáreas que tenía Monte Sinaí. Pero esto hay que reiterarlo una y otra vez porque es una cuestión cultural también. O sea, así siempre ha sido, así tendrá que ser. Yo vengo de Chimborazo y pongo mi casita de caña, este señor me dio un certificado diciendo que es mío el terreno, así no tenga ninguna validez. Pero así han hecho todo, yo sigo haciendo así. Entonces rompamos ese círculo vicioso, rompamos esa inercia que nos condena a la pobreza. Y sobre todo los más pobres, ¿no? O sea, los pobres viven, se los condena a perpetuidad la pobreza, porque viven mal, pagando más, porque se paga por el terreno, se le paga por la seguridad al traficante, se le paga por la electricidad que se roba del tendido eléctrico nacional, al tanquero se le paga más que el agua por tubería, a las finales pagan mucho más para vivir mucho peor. Y así no vamos a salir, insisto, de la pobreza. No solo ellos, la sociedad como sociedad, los gobiernos locales, centrales gastan mucho más para que vivan menos bien. Y eso es absurdo. La solución, una de las
cosas fundamentales para solucionar esto es un código de desarrollo urbano mucho más estricto, porque muchas veces estas invasiones son promocionadas por los propios alcaldes, por el clientelismo político, por la demagogia, por la falta de pantalones. No, pierdo votos si digo no a las invasiones. Nosotros dimos no a las invasiones y es en las invasiones donde más apoyo popular tenemos, o sea, donde ya estaban ubicadas las invasiones consolidadas, ¿no? Porque saben que ellos que han sido víctimas de esos traficantes, saben que hablamos la verdad y tenemos un apoyo inmenso. Entonces la gente aprecia la coherencia, la credibilidad, la firmeza en función del bien común. Entonces, lastimosamente, muchos de estos lo han promocionado ciertos alcaldes. Los alcaldes tienen en sus manos gran parte de la solución. Si, por ejemplo, ellos viene una invasión y declaran zona urbana lo que era zona rural, siguen dando incentivos para invadir. Entonces, para evitar esto se requiere un código de desarrollo urbano que ya está listo con una superintendencia de desarrollo urbano, que pueda decir, señor alcalde, hasta aquí nomás, usted no puede hacer esto. Evitar, por ejemplo, que se den permisos de construcción en zonas inundables, en quebradas, en pendientes. Entonces, cuando ya dan los alcaldes permisos, ahí sí la huelga de hambre, la lucha hasta las últimas consecuencias para, ¿cómo se dice?, embaular la quebrada, para el muro contra inundaciones, para el relleno, y sale 10.000 veces más caro por la irresponsabilidad algunas veces de los alcaldes. Entonces, esto tiene que acabar. Aquí debemos lograr consensos sociales, por favor, y deben ser temas de discusión a próximas elecciones. Se va a mandar ese código de desarrollo urbano a la Asamblea. No hemos dicho que tenemos la verdad absoluta, que no puede ser perfectible, por supuesto, todo lo humano es perfectible, pero ojalá no nos lo destrocen en la Asamblea, con las demagogias de siempre, con los lugares comunes, los discursos cansados y cansinos, de que la autonomía municipal, es decir, autonomía confundiéndose con podemos hacer lo que nos da la gana y que pague el gobierno, que pague toda la sociedad al final nuestros errores. Así no vamos a salir de su desarrollo. Entonces, ojalá que haya una discusión seria sobre ese código que va a ser fundamental para el ordenamiento territorial y un desarrollo urbano adecuado en el país. Ese mal desarrollo urbano, les insisto, es de los 2 o 3 problemas más graves que tiene el país, pero nunca se lo ha tratado frontalmente. El crimen de tráfico de tierras es uno de los delitos, además que es crimen organizado, que más daño ha hecho al país, pero siempre se lo ha obviado. Entonces debemos ya poner las correctas prioridades, identificar adecuadamente los problemas y dar las soluciones correspondientes si queremos sacar al país adelante. Y esto, el mal desarrollo urbano, es uno de los 2 o 3 problemas más graves que tiene el país. Y modestia aparte, yo soy experto en desarrollo. Es más fácil corregir la ausencia de desarrollo y alcanzar el desarrollo de un bajo nivel de desarrollo que corregir el mal desarrollo. América Latina, más que subdesarrollo, tiene mal desarrollo y va a ser mucho más costoso por eso, fruto, consecuencia de errores de siglos y errores acumulados, va a ser mucho más costoso y difícil alcanzar el desarrollo. No hay que perder la fe, lo vamos a lograr, pero tenemos que poner las medidas adecuadas. Y les insisto, tenemos que enfrentar no subdesarrollo, no poco desarrollo, sino mal desarrollo. Ahí, por ejemplo, nos llevan ventaja los países de procesos de desarrollo exitosos, Singapur, Corea del Sur. Ellos partieron de un nivel de desarrollo bajo, no de un mal desarrollo como está partiendo América Latina. El desafío es mucho más difícil para América Latina y para Ecuador, pero tomando las correctas decisiones podemos vencer ese desafío y alcanzar el buen vivir. Pero hay que tomar decisiones y tener discusiones serias, responsables, en cuestiones tan trascendentales como desarrollo urbano. Y ojalá esa ley sea adecuadamente tratada en asamblea. Luego de esto, pues, regresamos al gobierno zonal de Guayaquil. Tenemos este conversatorio con medios un poquito atrasado, con un poquito de retraso. Y luego, pues, continuaré con actividades de despacho para regresar a eso a las 8 o 9 de la noche a la ciudad de Quito. Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente. Les recordamos, amigos, que estamos siendo transmitidos en vivo por Radio El Telégrafo, Radio La Prensa, Radio Carrusel, Radio Super K800 y Radio Zenit. Iniciamos la rueda de preguntas con la participación de la periodista Shirley Serrano de El Telégrafo. Buenas tardes, señor presidente. Nuestra
nuestra inquietud viene partiendo de que la ley, por ser el año que viene un año electoral, prevé que el presupuesto general del Estado sea el mismo que el del año anterior, es decir, que el del año 2012. Entonces, queríamos saber si es que ya se han priorizado sectores o si ya se han identificado que van a haber prioridades en cuanto al presupuesto general del Estado para el año que viene. Bueno, como usted lo ha dicho, por ser año electoral, la Constitución y la ley nos obliga a mantener el mismo presupuesto. Y ese es uno de los problemas para el nuevo gobierno. Eso me pasó a mí en el 2007. Yo recibí un presupuesto ya hecho. Por eso acuérdese usted que tuve que acudir frecuentemente a decretos de emergencia para poder liberar recursos en función de las prioridades del nuevo gobierno. Porque el presupuesto que recibimos estaba en función de las prioridades de la época neoliberal. Todo para pagar deuda hasta anticipadamente, los fonditos estos, fideicomisos y toda la cuestión para garantizar pago de deuda y nada para el sector social, etcétera. Probablemente si no hacía esto no estuviéramos aquí, ¿no? Porque eso es lo que reconstruyó la confianza en este país. Pero ese es un problema, ¿no? Uno recibe el presupuesto ya hecho, realizado. Pero la ley dice, ¿no? Se tiene que mantener el mismo presupuesto en este año electoral, al menos en este caso. No recuerdo si con la Constitución anterior a eso, pero lo que sí recuerdo es que recibimos ya el presupuesto dado, ¿no? Y tuvimos que recurrir a muchos decretos de emergencia para poder liberar recursos y atender las urgencias del país, educación, salud, etcétera. ¿Cuál es la flexibilidad aquí? Que el gobierno que venga, que gane las elecciones en febrero, si hay una vuelta o abril, 2 vueltas, puede modificar hasta en 15% ese presupuesto. Entonces hay ciertos márgenes de flexibilidad, pero sí es una rigidez, ¿no? La ley dice que se debe mantener el mismo presupuesto del año anterior en el año electoral. ¿Okay? Siguiente pregunta la realiza Yuri García de la Ciudadanía Informada. Buenas tardes, señor presidente. Sabemos que están próximas las elecciones en Venezuela. Ahora, mi pregunta va dirigida justamente a qué opinión usted tendría si el señor Enrique Capriles llegara a la presidencia. ¿Cuál sería el tratamiento? Hablamos de temas económicos, políticos y regionales, como por ejemplo el ALBA, ya que él anunció que él no va a dejar el ALBA en todo caso. ¿Cuál sería el trato directo de Ecuador-Venezuela en el caso de que el señor Capriles ganara las elecciones? El trato que tenemos con cualquier gobierno legítimamente electo. Yo no voy a inmiscuirme en asuntos internos de Venezuela. Creo que el país conoce nuestra identidad ideológica, nuestra cercanía, empatía con el gobierno del presidente Hugo Chávez, pero no nos vamos a inmiscuir en asuntos internos de Venezuela. Y bueno, esperemos a ver quién gana, ¿no? Pero independientemente de quién gane, siempre será el trato de mutuo respeto, de consideración y el trato que tenemos con cualquier gobierno legítimamente electo. Continúa la periodista Cristina Freire de CN+. Buenas tardes, presidente, autoridades presentes. Mi pregunta va en torno a la ley de héroes y heroínas que fue tratada ayer precisamente en la Asamblea. No se dieron los votos suficientes ni para ratificarse ni para allanarse. Por ende, obviamente, esta ley pasaría por el Ministerio de la Ley. Mi inquietud va con respecto al rechazo que sigue generando entre algunos grupos de excombatientes por partes en que se eliminaron, por ejemplo, las nuevas pensiones que planteaban los asambleístas a los excombatientes como salarios unificados que se les iba a dar adicionales a los que ya están recibiendo. ¿Qué me dijo usted, señorita? CN+. ¿Y cómo te llamas, perdón? Cristina Freire. Cristina, tú lo has dicho, además de lo que ya están recibiendo. Eso fue pura y simple demagogia e irresponsabilidad de los asambleístas, lastimosamente, algunas veces de los nuestros también, ¿no? Y liderados por un demagogo como Paco Moncayo. Yo les pregunto, ¿por qué tenemos que darles una pensión adicional, que es medio salario básico, vitalicia, a los veteranos? Porque no todo el mundo, eso fue para los veteranos, los que han combatido en conflictos, cuando para eso se les pagaba. Y como retirados tienen sus pensiones, y hemos mejorado muchísimo las pensiones para los militares en servicio pasivo, también para los policías en servicio pasivo. Otra cosa es si son héroes y tienen un reconocimiento especial, pero solamente por haber participado en un conflicto. ¿Por qué tenemos que pagar el pueblo ecuatoriano? Si yo fuera un irresponsable, para mí lo más fácil puede poner el visto bueno a eso y gano los aplausos
de todos, como buscan los demagogos, ciertos demagogos en la asamblea. Pero eso es plata de ustedes, pues, del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué tenemos que dar una pensión vitalicia adicional a soldados que cumplieron con su deber? Eran profesionales y para eso se les pagaba. Y ahora en servicio pasivo tienen una pensión que ha sido incrementada sustancialmente por nuestro gobierno. Por si acaso, los que no tienen pensiones, en la ley se establece que para los que no tienen nada, darles un reconocimiento. Pero los que tienen pensiones, los que eran pagados como profesionales para combatir en caso de conflicto, ¿por qué hay que darles un reconocimiento adicional y pagarles una pensión vitalicia de medio salario mínimo? Es pura y simple demagogia de la Asamblea y por hacerle daño a un gobierno. Por favor, reflexione el pueblo ecuatoriano y soldados activos, ¿eh? Porque yo sé que muchos de los soldados activos, la inmensa mayoría, están muy enojados con esto, porque ellos saben, somos profesionales, cumplimos con nuestro deber, tenemos salarios que han sido incrementados importantemente en los últimos años, pensiones para los que están en servicio pasivo, que han sido incrementadas también sustancialmente, o sea, por haber cumplido nuestro deber, por haber hecho nuestro trabajo, a punta de gritos, etcétera, exigir una pensión adicional. O sea, hay muchos militares en servicio activo que se sienten abochornados con lo que está pasando. Pero básicamente es culpa de los demagogos de la Asamblea, empezando por Paco Moncayo, ¿verdad? Que yo lo he considerado por ser héroe del CENEPA, pero qué pena que caiga tan bajo, ¿no? Para congraciarse, para ceder a las presiones con plata de ustedes, del pueblo ecuatoriano. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Ningún gobierno se ha acordado de nuestros héroes y heroínas. Es este gobierno el que propone una ley de héroes. Y ahora tenemos un conflicto, ¿no? No esperábamos aplausos, pero tampoco esperamos esta barbaridad. Un conflicto por los demagogos de la Asamblea, que proponen una pensión de medio salario básico, vitalicia, solamente por haber combatido. Pero si será su trabajo. Entonces a los bomberos que acaban de pagar por los incendios forestales también, pues, demos una pensión vitalicia a los bomberos rentados. ¿O era su trabajo hacer eso? Claro que le estamos muy agradecidos por la negación, el esfuerzo, pero es su trabajo, pues. Otra cosa es que haya habido actos de heroísmo, para eso es la ley, para tener un reconocimiento especial. Pero no solo por haber combatido un fuego, no solo por haber combatido un conflicto. Entonces yo cumpliré con mi deber, solo llamo a la reflexión del pueblo ecuatoriano. Si fuera un demagogo irresponsable, como los hay en la Asamblea, ¿para qué hacerme el lío? Pues lo más fácil es poner el visto bueno a la ley. Pero eso es dinero de ustedes. Estamos hablando de principios, no es tanto el impacto presupuestario que lo hay con dinero de ustedes. Estamos hablando de principios. ¿Por qué a soldados profesionales que eran pagados para defender a la patria en caso de conflicto, que tienen buenas pensiones en servicio pasivo, hay que reconocerles una pensión vitalicia adicional? Solo por un demagogo que quiere ganar unos cuantos votos para las próximas elecciones. Ojalá el país reflexione y rechace esta clase de demagogia. Continuamos con la participación de la periodista Yoconda Loor de Gama TV. Señor presidente, buenas tardes. Según varias publicaciones de prensa, el día de ayer habría sido removida de su cargo María Fernanda Luzurriaga en represalia a que habría iniciado el cobro al ciudadano argentino Dusac. Ella era la presidenta ejecutiva de COFIEC. COFIEC es una entidad administrada por el Estado. ¿Qué opinión le merece esto? Esas son las infamias y los escándalos que quiere hacer la prensa corrupta para vender algo más de periódico. Contextualicemos la respuesta. Hagamos una recopilación. Usted sabe que todo esto es parte de la persecución contra Pedro Delgado y para llegar al presidente, porque es primo del presidente. Recuerde que empezaron diciendo que se dañó el pie en una fiesta, dieron a entender, privada, en una propiedad incautada. En verdad, la celebración del municipio de Mejía, precisamente porque le estaban pasando la hacienda del Rosario, incautada a los Peñafiel, ¿no? Para que el municipio de Mejía haga un proyecto de turismo comunitario. Pero dieron a entender que era una fiesta privada, ¿se acuerdan o no? Y qué escándalo. Imagínense haciendo farras en una propiedad incautada. Entonces, esa es la mala fe, porque Pedro Delgado está siendo víctima de una persecución que viene de la extrema derecha, cierta extrema derecha fascistoide de Estados Unidos, por haber participado en las negociaciones con Irán, y de ciertos banqueros corruptos, a los cuales no se vendió Pedro Delgado cuando fue intendente nacional de bancos en la crisis del 99. Fue de los pocos funcionarios que no se vendió. Y por supuesto, pues, tiene de cheerleader a la prensa corrupta y a los politiqueros de siempre que, como se alimentan de carroña, buscan carroña por donde sea, ¿no? Luego dijeron que tenía inversiones en Miami. La inversión era su empresa consultora,
Puesta en el 2001, cuando tuvo que salir del país, 2002, cuando tuvo que salir del país perseguido por los banqueros corruptos que lo rellenaron de juicios penales. Y ahí nadie acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni nada por el estilo. Y entre otras cosas, tuvo que poner esa consultora para poder tener vicerresidencia pues, en Miami. Luego dijeron que se había comprado una mansión. ¿Que nos olvidamos o no? Resulta que la mansión es una casa de 32 años de antigüedad, comprada con doble hipoteca a 15 años. Luego dijeron que había contratado 2 cajas de seguridad en su viaje a Rusia. Entonces una vulgar patraña. ¿Han escuchado que el comercio ha dicho esta boca es mía con eso? Porque esa es la indecencia de esta prensa. Publican patrañas y ni siquiera dicen nos equivocamos, nos engañaron. Pero miren las cosas que siembran, ¿no? Que en su viaje a Rusia había contratado 2 cajas de seguridad para guardar valores. Así decía el reportaje diario El Comercio. Todo era una patraña. Parece que ellos los engañaron con un contrato falso. Pero que digan pues quién los engañó. O que demuestren que existen las cajas. Luego dijeron que la casa se había pagado con $200,000 en efectivo. Es otra gran mentira, otra gran patraña. Si fuera eso cierto, vayan y pongan el juicio. Yo invito al programa La Mañana, que se supone que por eso ha renunciado Yaney Nostroza, porque la han amenazado, que ponga la denuncia, porque eso es enriquecimiento ilícito. Si no puede justificar de dónde salieron $200,000 en efectivo, se va preso pues Pedro Delgado. Pero es mentira. Fue una acreditación directamente del banco que le prestó la plata a los dueños del inmueble. Y ahora, entonces ya le falló todito, ¿no? Chuta, pero encontramos el caso de USAC. Entonces, como este tipo es el presidente del fideicomiso, tiene 150 empresas, el préstamo que ha dado confiado de USAC es culpa de él. Y ahora son amigos íntimos, y como tiene una foto conmigo en el Palacio de Carondelet, también es pana del alma mía. O sea, ya sí cree la ciudadanía esto. Y están buscando por dónde, ¿no? Por dónde agarrar. Y que viajó a Irán en delegación oficial. USAC no viajó a Irán. Y César, ¿cómo se llama este señor? El que quiere ser presidente. Hay gente que no reconoce sus limitaciones, ¿no? Pobrecito. Ya, César Montúfar asegura que viajó a Irán. Bueno, si no es cierto que renuncie, ¿qué le parece? Si no renuncio yo. ¿Ah? Hablan cualquier cosa, ¿no? Entonces, no viajó a Irán. Pero si hubiera viajado, ¿cuál es el problema? Si siempre viajamos con delegación. O sea, tenemos aquí un potencial estafador que sorprendió a algunos mandos medios, ¿no? Tendrán que responder. Probablemente es gente buena que se va a sorprender por un potencial estafador, charlatán. Dieron garantía maldad porque nunca hemos negado que ha habido irregularidad en ese crédito. Lo que pasa es que aquí no se busca la verdad, sino que buscan involucrar a Pedro Delgado, primo del presidente, y a ver si agarramos al presidente. A ver si esta vez justifico mis odios y demuestro que Correa es un corrupto. Y demuestro entonces que la media vida que me he pasado odiándolo ha sido justificada, ¿no? Entonces no buscan la verdad, buscan hacer escándalo. Entonces, USAC no viajó a Irán. Si hubiera viajado, no hay nada malo en eso. Siempre llevamos, usted nos acompañó en viaje, siempre llevamos empresarios. Él se presentó aquí como, yo no lo conozco, es lo que me informa, representante de una empresa agroindustrial de Argentina, y había la posibilidad de que Irán ponga una fábrica de tractores, tiene fábrica de tractores por ejemplo en Venezuela, son muy buenos, en Ecuador. Entonces como ellos producían tractores o vendían tractores, qué sé yo, entonces en un principio, ¿no? Se pensó, supongo, porque eso lo hace Cancillería, lo hace la propia Embajada de Irán, que acompañara a la delegación, finalmente no viajó. Pero si hubiera viajado, no hay ningún problema. Pero ya quieren locubrar, ¿no? Como viajó, tuvo algún amarre, seguramente Correa, como era su pana, le hizo dar el crédito de $800,000 para estafar al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que quiere lograr la prensa. No busca la verdad, busca hacer daño, busca hacer escándalo, busca la politiquería. Y ahora resulta, por si acaso, el caso de USAC, de lo que me informan, se detectó antes de que esté en la prensa, ¿no? Y se pidió la investigación del caso, porque hay graves irregularidades. Y eso tendrá que judicializarse y tendrán que responder los que dieron las garantías mal dadas y los que dieron el crédito mal dado. Y por supuesto este tipo de USAC si nos paga el crédito, ¿ya? Pero los filtran a la prensa para hacer daño. Y siguió la filtración de información. No para buscar la verdad, para escandalizar, ¿no? Entonces parece que las personas que filtran información es esta señora y ha sido separada del cargo. Entonces, ¿cuáles son las versiones de prensa? Que es la que ha denunciado a USAC. Sigan mintiendo. Es solo cuestión de tiempo que se les derrumbe las mentiras y los hunda más en la poca credibilidad que tienen, ¿no? Porque estamos investigando el caso y se dan sancionados los culpables. Y es solo cuestión de tiempo que se investigue todo, se judicialice y se sancione. Pero por lo pronto pues podrán elucubrar y podrán hacer escándalo, ¿no? Que esta señora ha sido separada porque fue la que puso la denuncia y quería cobrar el crédito. Todo lo demás queremos encubrir. Ya el ciudadano que quiera creer eso, pues ya, ¿qué le voy a hacer?
el que le quiera creer a la prensa corrupta. La verdad es que somos nosotros los más interesados que se aclare este caso donde hay graves irregularidades. Lo que no es cierto es que este señor Dusac ha tenido influencias del gobierno, palanca, eso es lo que quiere posicionar a la prensa, porque no busca la verdad, quiere ver si nos quita unos votitos en las próximas elecciones. Entonces, que sigan mintiendo, que sigan locubrando con lo de la señora esta Luzuriaga o como se llame, porque es solo cuestión de tiempo que se sepa la verdad, como ya se les derrumbó lo de la fiesta privada, lo de las inversiones, lo de la mansión, lo de las cajas de seguridad. Es solo cuestión de tiempo que se les derrumbe esta nueva patraña y bueno, cada vez crean inestabilidad, crean indignación, si ustedes quieren, durante una semana, hasta que se sabe la verdad promocionada, impulsada, buscada por el propio gobierno y sus mentiras los entierran cada vez más en la falta de credibilidad. Entonces, es solo cuestión de tiempo, pero seguirán tratando de hacer escándalo y cada cosa que se haga será para encubrir este caso, porque santificamos la corrupción, porque no queremos que nadie se entere, porque promocionamos a nuestros panas, porque seguramente yo di la orden de que le presten $800.000. Eso es lo que quiere posicionar la prensa corrupta, insisto, que no busca la verdad, busca el escándalo y quitarnos unos votitos en la próxima elección. El ciudadano que ya quiera creer eso, pues ya qué le voy a hacer. Es solo cuestión de tiempo que se sepa toda la verdad. Somos los primeros en querer que se investigue este caso, se sepan todas las cosas que han pasado y se sancione sobre todo a los culpables y si es posible se recuperen esos fondos del Estado. Continuamos con la rueda de preguntas con el periodista Alejandro Álvarez de El Ciudadano. Buenas tardes. Presidente, se ha anunciado su participación en la tercera cumbre de América del Sur y países árabes que se realizará en la ciudad de Lima. ¿Cuáles son las expectativas del Ecuador ante este nuevo encuentro internacional? Bueno, tú sabes que yo no soy muy creyente en esta clase de encuentros, ¿no? Y mientras más amplio, menos eficiente. Entonces es un encuentro bastante grande, ¿no? Toda América del Sur y los países, básicamente el Medio Oriente y el mundo árabe. Se había suspendido varias veces esta reunión por los problemas que todos conocemos en el norte de África y en el Medio Oriente. Entonces, tal vez lo más, ¿cómo diríamos?, útil, fructífero de estas reuniones son los contactos bilaterales. Ojalá podamos tener muchos contactos bilaterales con países del Medio Oriente, que es una región prácticamente inexplorada, nueva para el Ecuador, al menos antes de nuestro gobierno. Ya tenemos embajada en Irán, tenemos embajada en Qatar. La embajada en Qatar está teniendo una actividad muy grande, hasta el punto que probablemente nos visite el emir de Qatar. Qatar es el país con mayor ingreso per cápita del mundo, ¿no? Son países semidesérticos en su gran mayoría. Cuidado, Irán no, Irán tiene parte de desierto, pero tiene parte de montañas, etcétera, que necesitan de todo. Entonces pudiéramos ser grandes suministradores de alimentos, de otras materias primas. Entonces un gran potencial. Una de las estrategias del comercio internacional ecuatoriano debería ser diversificar mercados. Eso lo hemos venido haciendo estos años y se han diversificado. Pero todavía nos falta, tiene un gran potencial el mercado del Medio Oriente, el mercado del mundo árabe, todavía nos falta mucho por hacer. Entonces tal vez ahí estaría la mayor expectativa de esta clase de cumbre. Como cumbre, te insisto, mientras más amplia, menos eficiente y menos eficaz. La última pregunta registrada la realiza el periodista Luis Encalada de Radio Tropicana. Señor presidente, buenas tardes y autoridades presentes y colegas. Los panificadores insisten en elevar el costo del pan, debido a que han elevado varios ingredientes como la mantequilla, la harina, entre otros productos. ¿Cuáles son estas alternativas que se le puede dar a este sector? Eso no es tan exacto. En el 2008 el trigo subió más del precio actual y por eso se estableció el pan popular, una serie de medidas. Me parece que se lo estableció a 10 centavos, se lo ajustó después a 12 centavos. Entonces se han hecho estudios, de acuerdo a los informes que tengo, por supuesto yo no soy el que me lo pongo a hacer, pero de acuerdo al informe que tengo de los respectivos ministros, como la señora ministra de Industria, Verónica Sion, no se justifica el alza del pan. Ahora, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, las panificadoras populares, las que tienen como sistema de tributación el RICE, adquieran el gas subsidiado. Pero en principio, les insisto, no existen motivos para incrementar el precio del pan. Hasta ahí tenemos las preguntas registradas. Si alguien más desea hacer una pregunta, por favor levanta la mano y dice su nombre y el medio al que pertenece, por favor. Por acá, por favor, acá.
Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es María Alexandra Valle, yo soy relacionista pública del sector pesquero artesanal. Mi inquietud va dirigida para el sector pesquero directamente, la pesca de arrastre. En meses anteriores, los barcos chichorreros se les dio plazo hasta el mes de abril y solo el 30% regularon el ojo de malla. ¿Qué garantías hay para el sector pesquero artesanal ahora que los barcos industriales, langostineros y pomaderos han pedido se extiende el plazo por el tema de recambio de pesca, señor presidente? ¿Cómo te llamas, mi amor? María Alexandra Valle. ¿Y ustedes están de acuerdo con la medida, María Alexandra? ¿Sí? ¿Está de acuerdo el sector pesquero artesanal con terminar la pesca de arrastre? Sí, claro que sí, señor presidente. ¿Y dónde estuvieron? Porque solo hemos recibido ataques. Parecía que solo causaba daño, que éramos unos locos que tomábamos decisiones irracionales. Entonces yo sí les reclamo, muy comedidamente, pero muy firmemente, ¿por qué no se expresaron antes? Porque hemos tenido un ataque de prensa como siempre, de la prensa corrupta, que solo entrevista a los perjudicados, nunca a los beneficiados. Y ustedes nos dijeron, esta boca es mía. Le cuento, señor presidente, que sí hemos hecho reportajes, incluso salió en Teleamazonas un reportaje que vimos a un barco langostinero de 22 a 26 metros de lora, comparado con nosotros los artesanales que somos más pequeños. Sí lo hemos hecho. ¿Dónde está el pronunciamiento? Todos los días hemos tenido pronunciamiento de los empresarios de la pesca de arrastre, ¿verdad? Por Twitter todos los días tengo hasta insultos de estos empresarios. Y creo que un Twitter recibí de un representante de pesca artesanal apoyando. Entonces yo creo que tienen que expresarse oportunamente, ¿no? Porque tú sabes contra qué estamos luchando, contra poderes inmensos que quieren hacer aparecer al gobierno como que si solo toma malas decisiones, que solo perjudican y no benefician a nadie. Por la naturaleza, porque es tremendamente destructivo de los lechos marinos. Pero, ¿cuál era tu nombre, perdón? María Alexandra, pero eso no me lo digas a mí, que no me tienes que convencer. Díselo, sobre todo a la prensa corrupta, no escríbanle cartitas, no mientan, no sea mentiroso, investigue todos los periodicazos que hemos sacado. Te lo puedo mostrar, si quieren el sábado prepárenme todos los periodicazos que hemos sacado y vamos a ver qué dijo pues, los representantes de la pesca artesanal. Entonces sí les reclamo eso con todo comedimiento, pero con firmeza, ¿no? Porque algunas veces sentimos que luchamos solos. Ahora, los chinchorreros sí cumplieron y están cumpliendo, probablemente se les extendió el palazo, pero se les pidió que hagan más grande el ojo de malla, etcétera, y sí están cumpliendo. La pesca de arrastre, te insisto, es razonable que si hay veda el 15 de diciembre, hagamos coincidir el límite hasta donde puede funcionar pesca de arrastre con la veda, para que el costo de la transición sea menor. Y con los pomaderos, que también es pesca de arrastre, pero son barcos más pequeños, son mucho menos barcos, pero solo son 40 barcos, pescan en zonas más restringidas. Entonces, lo que vamos a hacer es, y estamos conversando con ellos, están de acuerdo en limitar el área de pesca, en tener normas más estrictas, ¿no? Con autovedas, etcétera. Entonces se va a regular más estrictamente la pesca pomadera, ¿no? Donde el impacto social, pues tú sabes, todas las peladoras de camarón que existen, pozoras, etcétera, es más fuerte, pero se lo va a regular más estrictamente, pero continuará la pesca pomadera, cuyo impacto es mucho más limitado, entre otras cosas, de lo que aprendí hoy de mañana, no es que soy experto. Al pescar más cerca de la playa, solo 10% es pesca incidental. La pesca de arrastre, el langostino, es 70% pesca incidental. Y eso es lo que le quita pesca a los pescadores artesanales. Entonces la pesca pomadera va a continuar con una normativa más estricta, con autovedas, ellos nos han propuesto, con restricción del área de pesca pomadera, pero la pesca de arrastre, lo único que estamos haciendo es pasando del 30 de septiembre al 15 de diciembre la fecha, para que acabe la pesca y que coincida con la veda y la transición tenga menor costo. ¿Ya? Pero te agradezco ese apoyo, pero díganlo a tiempo, porque yo sí he estado preguntándome, ¿dónde están los pescadores artesanales? Si lo que estamos haciendo es en función de ellos, en beneficio de ellos, pero solo se escuchaban los reclamos, ¿no? Ok, gracias. Vamos a dar paso a una pregunta más del periodista, por favor, su nombre y el medio al que pertenece. Perdón, déjame, María Alexandra, ¿no? Entonces, si beneficia a los pescadores artesanales. Ya. El pelágico pequeño que está en desove. ¿Qué es un desove? Cuando un animalito va a la luz, una mamá va a dar a luz, el bebé está chiquitito, ¿no? Entonces va saliendo, entonces la pesca de arrastre se va llevando con todo, arrastra todo el subsuelo marino y se lo lleva, entonces no permite que llegue ni siquiera a tu etapa adulta, sino desde su etapa juvenil es capturado. Pero otra pregunta, muchos medios publicaron
que nos vamos a quedar sin langostinos, sin camarón. Eso es falso porque incluso, señor presidente, nosotros como pescadores artesanales, y digo nosotros porque también mi familia es parte del sector pesquero artesanal, nosotros recogemos las especies incluso de mejor calidad. Ustedes verán que el langostino no está maltratado. Yo un día los voy a invitar a una cevichada, colegas periodistas. El próximo martes aquí mismo. Colegas periodistas, mis colegas periodistas para que participen de esto. Oye, María Alexandra, es que esas fueron las mentiras que posicionaron, ¿no? Que se iba a acabar el langostino. No, señores, se sustituye el método de captura. Ya no va a ser los barcos de arrastre, sino los pescadores artesanales. Con lo cual incluso hay más empleo, más distribución del ingreso y no hay la afectación, a los fondos marinos. Esto va a destruir puestos de trabajo. ¿Cuánto dijeron? Ya van por 20.000, ¿no? Cada semana me aumentan más. Ya van por 20.000, se van a destruir 20.000 puestos de trabajo. Que no es que desaparece el langostino, por favor. Sí, va a seguir siendo capturado por pescadores artesanales. Pero eso es lo que publica cierta prensa irresponsable. Presidente, déjeme decirle que el chuhueco, yo se los recomiendo, es muy bueno para el cerebro, es súper bueno. Es súper bueno. Y ya ese se está desapareciendo. Se está desapareciendo el chuhueco. Esto es un pescadito muy pequeño que los industriales utilizan. Para el próximo martes yo invito a algunos para que se coma ese rico. Algunos asambleístas, algunos periodistas, con todo respeto a ustedes saben a cuáles me refiero. Porque incluso este pescado lo utilizan los industriales para harina de pescado. Entonces esa especie está desapareciendo. No, esas son las mentiras. Primero, parecía que somos locos, que queremos es acabar con la producción, las empresas del país. A nadie beneficiaba esto, solo perjudicaba. Segundo, que iba a desaparecer el langostino. No, señores, ese langostino ahora va a ser capturado por pescadores artesanales. Entonces va a haber más trabajo, más distribución del ingreso. Tercero, ni sé cuántas familias en tierra quedaban desempleadas, ya van por 20.000, ¿no? 20.000 personas o familias, cada día me aumentan, ¿no? Porque ya no va a haber el pelaje del langostino, la conversación. Esto es mentira. O sea, va a continuar, pero no va a ser grandes barcos de arrastre que destruyan el fondo marino, sino muchos pescadores artesanales. Y eso es bueno para las grandes mayorías, para los más pobres, para la sociedad y para el ambiente, compañero. Pero eso se lo olvidó decir a cierta prensa. Y ustedes no lo dijeron a tiempo, mi querida María Alexandra, con todo cariño. Ya tenemos el espacio para... Bueno, déjame anotar para mandarse también a algunos editorialistas que viven en Miami y esas cosas, ¿no? Ya. Señor presidente, muy buenas noches. Andrés Vallas, de Radio Huancavilca. Sabemos que dentro de pocos días se llevará a cabo el primer gabinete binacional entre Colombia y Ecuador. Y sabemos que Colombia también está en conversaciones de paz con los FARC. ¿Cuál es la posición de Ecuador con respecto a lo que ya se viene y lo que está pasando en Colombia? Con respecto a lo segundo, no podría ser otra la posición que de alegría, de total apoyo en lo que podamos servir, cuenten con nosotros. Es una gran noticia para toda América Latina. Yo lo dije en un momento dado, es la mejor noticia de los últimos años, tal vez de las últimas décadas. Un proceso, es un conflicto sangriento que lleva ya medio siglo en Colombia. Es el último de su especie que queda en nuestra América. O sea, es algo increíble, que en el siglo XXI todavía tengamos esa clase de conflictos. Por los colombianos te estoy hablando, pero también si quieres por los ecuatorianos. ¿Saben cuánto nos cuesta cuidar la frontera norte? O sea, si no hubiera ese conflicto nos costaría 8 o 10 millones, nos cuesta más de 120 millones anuales, por las miles de tropas que debemos tener allá, miles de policías, sistema de vigilancia, etcétera. Pero incluso si no pasara eso, solo por Colombia, todo nuestro apoyo, toda nuestra alegría para que se acabe ese conflicto fratricida, sangriento que ya dura medio siglo. Con respecto a lo primero, esta es una mecánica que tenemos hace algunos años con Perú, además de ese signo, ese mensaje de hermandad y radical. Nos recuerda que con Perú mantuvimos un conflicto también sangriento de medio siglo, y ahora que actuemos como un solo gobierno, reuniéndonos los dos gabinetes en conjunto, actuando en conjunto, tomando decisiones en conjunto, es un gran signo de paz, de hermandad. Entonces, lo mismo vamos a empezar a hacer con Colombia. Además de ese signo de paz, de hermandad, es muy eficiente. Porque si tú quieres coordinar un proyecto binacional, por ejemplo, y reuniéndote con el UNE, no acabas nunca. Teniendo a todos ahí juntos, decides. Entonces, por ejemplo, Puyango Tumbes, después de 40 años, por fin está avanzando los estudios, etcétera, gracias a este mecanismo de los gabinetes binacionales. En la frontera norte, imagínate que con Colombia, que históricamente es el país con el cual mejores relaciones hemos tenido, solo existe una vía decente, que es la Panamericana. En Amazonía,
el paso por San Miguel está bien del lado ecuatoriano, por el lado colombiano no hay, hay un camino lastrado. Y por el lado de Esmeraldas y Tumaco no hay ni puente. Entonces, ¿cómo es posible que con un país como Colombia, con tanta interrelación, vecino, etcétera, tengamos solo una conexión, una vía de primer orden? Entonces necesitamos rápidamente construir el puente, por el sitio exacto es, bueno, Esmeraldas, Tumaco, San Miguel, Mataje, ¿sí? Sobre el río Mataje, pero el sector Tumaco, Esmeraldas, completar los ejes viales, que Colombia complete el eje vial del lado de ellos en la parte de la Amazonía, donde tenemos el puente de San Miguel. Eso entre otras cosas, ¿no? Pero para agilitar esto, conociendo la burocracia, estos gabinetes binacionales son sumamente eficientes. Entonces, no solo ese símbolo de hermandad, que ya es importante, es también un mecanismo muy eficiente de trabajo. Vamos con la última pregunta para terminar el conversatorio. Por favor, levante la mano el quien desee. La compañera, por favor. Nombre de la periodista y el medio al que pertenece. Buenas tardes. Mirta Carrillo, de RTS. Presidente, justamente hoy la Organización Meteorológica Mundial emitió una alerta sobre la posibilidad de que se forme un episodio del fenómeno del Niño para septiembre, entre septiembre y octubre. El gobierno inició, a propósito del invierno pasado, que fue bastante fuerte e inesperado, algunas obras de prevención y más o menos qué es lo que se ha trabajado en ello y si el invierno... ¿Cuál fue la agencia que emitió la alerta? Organización Meteorológica Mundial. Yo, pues no confía en su presidente, porque nosotros emitimos la alerta hace varios meses. Y dimos que había altas probabilidades de un fenómeno del Niño y nos hemos estado preparando. Ahora, ya vendrá la demagogia, ¿no? Que si yo nos inundamos, ahí está. No pudieron prevenir todo, como los incendios forestales, ¿no? Que hasta los incendios forestales es culpa del gobierno. O sea, hemos tenido una estación especialmente seca, con vientos, propicia para hacer lo que siempre se hacía, quemar hierbita, quemar leña, pero que se expande el fuego, ¿no? Pero es culpa del gobierno también, que no llovió y que hubo viento, ¿no? Entonces, con respecto a los fenómenos del Niño, estamos tomando todas las medidas del caso. Se han hecho grandes obras, muchas más que grandes obras de prevención, pero es obvio que no hemos podido hacer todas las obras de prevención. Es más, solo en las peticiones de los alcaldes suman como 700 millones de dólares. Entonces, palo porque boga, palo porque no boga, ¿no? Después, si suponiendo que tuviéramos la plata, 700 millones, sus mismos periódicos van a titular excesivo gasto público, ¿no? Y si lo financiamos con algún país amigo como China, hipotecando el país a China, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos acostumbrados a eso. La cuestión es que no es posible tener todas las obras de prevención, pero obviamente no, el país está mucho mejor preparado para un fenómeno del Niño que antes de nuestro gobierno, modestia aparte, a tal punto que el invierno del 2011 fue tremendamente fuerte, fue más fuerte que el 2008, pero tuvimos menos, fue igual de fuerte o más fuerte, ¿no? 2011-2012, pues 2011-2012 fue mucho más fuerte que el 2008, pero tuvimos 30-40% menos de áreas inundadas, y eso no es casual, eso es por todas las obras de prevención, pero ya verán que van a tratar de posicionar la idea de que si se inunda un terreno es culpa del gobierno porque no pudo prevenir todo, eso es imposible. Nos estamos preparando bastante bien, pero es imposible, además que si tuviéramos todas las obras de prevención, eso mitiga el daño, pero no puede evitar el daño. Usted puede ver que hay inundaciones en Estados Unidos, en Japón, en China, países mucho más desarrollados y con muchos más recursos que Ecuador. Entonces, hemos tomado todas las precauciones del caso, pero obviamente si tenemos un fenómeno del Niño, lo que se puede es mitigar los daños, no es que se puede evitar todos los daños. No sé si quiere agregar algo, María del Pilar. Sí, un tema que es importante también es el tema de los gobiernos autónomos descentralizados que cumplan con su competencia de gestión de riesgos, porque todos nos lo imputan al gobierno central. Entonces, también viene la acción, sobre todo en una cosa que mencionó el señor presidente antes, que es el tema de control de invasiones, porque normalmente estas se hacen en zonas de riesgo, porque son los terrenos que nadie quiere comprar, y también en las medidas preventivas que como ciudadanos tenemos. Y que tengan la seguridad que trabajamos en equipo, porque también es un trabajo que hacemos aquí con el ministro de Agricultura, con el Ministerio Coordinador de la Producción, inclusive hablábamos antes del conversatorio con Héctor, que en CENESID ya hay un grupo de becas para que se vayan a preparar jóvenes en los temas relacionados con gestión de riesgo y con la investigación. Entonces, no es un trabajo que improvisamos, es algo que ya llevamos algún tiempo haciendo. Y de hecho, las probabilidades del fenómeno del Niño, con los últimos datos, no es que han aumentado, ha disminuido un poquito, ¿verdad? Sí, han disminuido para la zona pero nuestra. Todavía es bastante probable. Sí, para la zona nuestra han disminuido,
siguen ligeramente, han aumentado para la zona central. Entonces la Organización Meteorológica Mundial lo que emite es para la zona central del Pacífico. ¿Cuál es la zona central? Hacia el oeste de las Galápagos. Entonces ahorita lo que pasa es que el viento se está imponiendo, digamos, al mar y está enfriándolo en nuestra zona. Estamos tomando todas las precauciones del caso, pero les insisto, o sea, si viene un fenómeno del Niño, se puede mitigar el daño, mitigar los costos, no es que se los puede evitar. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos los periodistas por haber asistido. ¿Tú querías preguntar algo? Por favor, su nombre para que... Lo que está aconteciendo en las universidades, profesor. Bueno, lo conocí como profesor José Inca, Radio Élite, docente universitario también, ¿no? Y es lamentable el hecho que acontecía de que 4.040 estudiantes y uno apruebe. Y no es por la dificultad de repente por los exámenes de ingreso a un preuniversitario. Es la carencia de profesionalismo y la falencia educativa de los programas de educación que tenemos actualmente. Y felicito pues al CENESID por esas exigencias. También tenemos mucho que dar a la educación media, a la básica, porque solamente están instruyendo, Rafael, perdón, se me salió que fuiste mi profesor y se me sale lo de Rafael, pero tú dijiste, a mí dime Rafael, no me digas economía. Una maestría de macro. Sí, con Félix Chan. Ok. ¿Ya? Entonces, ya se me quedó Entonces, Rafael, es increíble cómo la gente solamente está instruyendo y no está creando cultura. La cultura, los valores se está perdiendo y también hay que influenciar tanto en los colegios como en las escuelas y no solamente en las universidades, porque en las universidades ya llega el producto totalmente ya terminado, ya sabe ya el muchacho qué hacer, ¿no? Es lamentable, ya te digo, que de 4.040, uno solo haya aprobado. Ese fue en el prepolitécnico, ¿verdad? No, en la Universidad de Guayaquil, en el prepolitécnico no aprobó ninguno. En la Universidad de Guayaquil. Uno. Bueno, hay que ver. Y uno que era profesional, tenía 40 años. Y... Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver también la clase de exámenes que están tomando, porque por ejemplo en los exámenes de aptitudes que tomó el CENESID, pues la tasa de aprobación fue mucho más alta. Lo que pasa es que hay universidades que por darse supuestamente prestigio, ¿no? Ponen exámenes imposibles y dicen nadie nos pasó. Y luego hacen los ¿cómo se llamaban? Los preuniversitarios o prepolitécnicos, y antes eran cobrados. Y ahí estaba el negocio. No me pasaba nadie y todos al prepolitécnico o al preuniversitario. No estoy diciendo que este es el caso, pero se han dado. En todo caso, para nadie es secreto las falencias en la educación. Y lo que tenemos que hacer es remediarlas, enfrentarlas. O sea, es duro conocer esto, pero es necesario conocerlo. Y lo sabemos. Y tú lo has dicho, estamos tomando todas las medidas para mejorar sustancialmente todos los niveles educativos, de la educación inicial, pero básico, bachillerato y también universidad. Porque pueden las universidades siempre decir, nadie nos pasó, es malísima la educación secundaria, pero también tenemos un muy bajo nivel de universidad. Correa, ofendiendo a la Universidad Ecuatoriana. Estamos diciendo verdades. Y si queremos corregir las cosas, debemos reconocer esos problemas. Acaba de salir el ranking QS, uno de los más importantes QS a nivel mundial. No hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 primeras. Y la primera, entre las 1000, el ranking QS de 1000 universidades, no hay ninguna ecuatoriana. Y la primera ecuatoriana, considerando solo la latinoamericana, que ya es un nivel bastante bajo, la primera está en el puesto 68, 69. Esa es la realidad. Y no es que es obviando esa realidad porque duele, que la vamos a resolver. Es actuando en función de ese diagnóstico, de esa realidad, y tomando medidas inteligentes, correctas, valientes, para atender esa situación y superarla. ¿Ok? ¿Cómo se llama el pescado hoy? Anóteme para enviarle un cevichito a una lista de personas que va a prepararse. Ok. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches.